La conciencia no es algo que surja como un accidente después de miles de millones de años de evolución, algo que requiere un sistema nervioso central. Tuve una experiencia que literalmente me cambió la vida, tanto a nivel profesional como personal. Las personas reciben tranquilizantes y son hospitalizadas por experiencias que en otras culturas se considerarían extremadamente valiosas. Stan Grof es conocido como un pionero de la psicoterapia psicodélica, basada en sus propias experiencias y en miles de sesiones de altas dosis de LSD con sus pacientes. Los conocimientos que obtuvo personalmente, combinados con las experiencias de sus pacientes, ampliaron su comprensión de la psique humana. Se extendía más allá de la información biográfica que comienza después de que nacemos a los recuerdos de nuestro tiempo en el útero y durante el proceso de nacimiento. Su mapa ampliado incluyó la naturaleza espiritual de la humanidad, reconociendo las experiencias de vidas pasadas y las dimensiones de la conciencia que compartimos con toda la creación. Stan utilizó estos conocimientos para cofundar la psicología transpersonal con Abraham Maslow y trabajando con su esposa Cristina, organizó conferencias transpersonales internacionales por todo el mundo. Durante gran parte de ese periodo, Stan también fue el académico residente en el Instituto Esalen en Big Sur, California. Maestros espirituales y pioneros innovadores que representan un amplio espectro de disciplinas eran invitados frecuentes en los talleres y retiros de un mes que ofreció durante los 14 años que pasó allí. Allí fue donde Stan y Cristina desarrollaron la técnica de respiración holotrópica, un método capaz de inducir poderosos estados alterados de conciencia similares a los de las sesiones de LSD. Tenía que conocer a Stan. En algún nivel profundo sabía que él podría ayudarme a encontrar mi camino de regreso. Cuando supe que estaría dando un curso, me inscribí de inmediato. Hasta ahora estamos hablando de estados de conciencia no ordinarios, pero he estado todos estos 60 años interesado en un grande y muy significativo subgrupo de estas experiencias no ordinarias para las cuales la psiquiatría y la psicología actuales no tienen un nombre especial. A todas se les coloca en la categoría de estados alterados de conciencia. Lo que sugiere de alguna manera es que hay una forma correcta de experimentarnos a nosotros mismos y al mundo, y que en esos estados la están distorsionando. Tenemos que usar esta nueva psicología si queremos usar estados holotrópicos de manera efectiva. Si deseamos realizar sesiones psicodélicas, hacer respiración holotrópica o si queremos trabajar con personas que atraviesan una emergencia espiritual. Conocía las teorías de Stan sobre cómo nuestras experiencias en el útero afectan nuestro inconsciente, pero escuchar su explicación me dio una nueva comprensión. Las experiencias, si regresas al nacimiento, las experiencias vienen en 4 patrones. Los llamo matrices perinatales. Matrices perinatales básicas. La primera matriz perinatal se relaciona con la situación del feto aún en el útero, antes del inicio del parto. Eso podría ser un embarazo que es el resultado de la planificación, de la expectativa amorosa de los padres. La madre está físicamente sana, se encuentra en buenas condiciones emocionales. Revivir ese tipo de estado sería una experiencia extática. Ahora bien, esto no sucede necesariamente. Hay embarazos que son el resultado de una violación, de la aventura de una noche cuando ambos padres estaban borrachos, o en matrimonios fallidos, o si la madre fue maltratada o está física y emocionalmente enferma. El embarazo podría ser tan rechazado que hay intentos de aborto. Otra posibilidad, la madre es RH negativa, el padre es RH positivo, por lo que desde el principio el feto está siendo atacado, tratado inmunológicamente como un invasor. Después de 9 meses se da el inicio del parto. Primero, los cambios hormonales se traducen en contracciones mecánicas del útero. Cada contracción comprime las arterias e interrumpe la circulación placentaria entre la madre y el niño, lo que significa que no hay suministro de oxígeno.
No entra alimento y no se eliminan los productos metabólicos. No hay solución porque el cuello uterino no está abierto, solo contracciones del útero en un sistema cerrado. Con cada contracción, la cabeza se desliza por el cuello uterino. Se está dilatando. Cuando alcanza el tamaño necesario, es la transición a la tercera matriz. Las contracciones continúan, con todas las consecuencias, pero ahora el cuello del útero está abierto, por lo que existen esas laboriosas propulsiones a través del canal del parto. Ahora hay tremendas presiones. La asfixia y el dolor generan una energía poderosa, que tiene todas las cualidades de la energía sexual. En nuestro primer encuentro con la energía sexual, le estábamos infligiendo dolor a otro organismo. Otro organismo nos estaba infligiendo dolor a nosotros. No podíamos respirar. Había muchas presiones y miedo. Ese tipo de experiencia puede convertirse en la base del desarrollo de diversas disfunciones, desviaciones, aberraciones y perversiones sexuales. Luego tenemos la finalización del parto, con la cabeza o los pies primero, y después se corta el cordón umbilical. A partir de ese momento, el niño existe como un individuo anatómicamente independiente, aunque, por supuesto, sigue siendo biológica y emocionalmente dependiente. Las matrices comienzan con la unidad. Siguen con el infierno sin escapatoria. Luego, el purgatorio con el final a la vista donde eres la víctima, el perpetrador y el observador. Y finalmente, culmina con la libertad y un nuevo sentido de conexión. Cuando Stan terminó, recordé el taller de renacimiento que había tomado en Rajneeshpuram, en Oregón, en los años 80. Sentí como si estuviera cayendo en un pozo profundo que se volvió más doloroso a medida que descendía, justo cuando pensé que iba a morir. Estallé al penetrar un océano de amor y luz. Joseph Campbell es mejor conocido por su trabajo comparativo de mitologías y religiones de culturas de todo el mundo. Conoció a Stan a finales de los 60 en una conferencia en Nueva York. Cuando Campbell escuchó la teoría de Stan sobre las 4 matrices perinatales, instantáneamente resolvió un misterio que lo atormentaba. No podía entender cómo las culturas de diversas ubicaciones geográficas podían compartir los mismos temas de renacimiento de la muerte. Lo llamó monomito. Pero cuando vio la presentación de Stan, comprendió que esas culturas estaban reviviendo la experiencia de su propio nacimiento. Las matrices perinatales, especialmente la transición entre la tercera y la cuarta, eran el umbral para el viaje del héroe. Los ritos de iniciación que desarrollaron esas culturas permitieron a sus iniciados acceder a los recuerdos inconscientes del nacimiento, enfrentar su miedo a la muerte y liberarse de una profunda dependencia materna. El nacimiento en sí mismo no es solo un rito de iniciación, sino quizás el rito de iniciación universal por el que todos pasamos. Quizás es a través de esa experiencia que venimos al mundo, sabiendo profundamente que si queremos tener éxito en la actualización continua de nuestros potenciales, sean los que sean como individuos, a lo largo del ciclo de la vida, por mucho que vivamos, tendremos que someternos repetidamente a ritos de iniciación similares. La respiración holotrópica es un enfoque experimental de la autoexploración, de la terapia que utiliza medios muy simples. Utiliza una respiración más rápida, utiliza música potente y evocadora y cierto tipo de trabajo corporal cuando está indicado. Cada individuo elige una pareja. Una de esas personas hace la respiración y la otra se sienta con él o ella y luego intercambian roles para que todos tengan la oportunidad de participar tanto como respiradores como asistente. También lo combinamos con lo que llamamos dibujos de mandalas. Después de la sesión, intentarán comunicar lo que les sucedió de una forma gráfica. El segundo día de la conferencia fue la respiración. No podía creer lo ansiosa que me sentía.
Después de 3 horas me senté, pensando que había terminado. Había sido una experiencia agradable y traté de decirle a la facilitadora que estaba bien, que podía ocuparse de la siguiente persona. Pero ella no se fue. Los minutos se alargaron cuando de repente una ola de tristeza me brotó del vientre y fue entonces cuando entendí el significado de la frase de Stan. Todo el tiempo que sea necesario, todos merecen el tiempo para que el proceso se desarrolle por completo. Durante el curso, Stan mostró diapositivas de su presentación del Tantra. Era el mismo tema que mis maestros me habían enseñado 20 años antes. De repente, me di cuenta de que en algún nivel profundo no estaba sola. Había algo universal en lo que había experimentado y Stan tenía la sabiduría que necesitaba para entender cómo encajaba todo. Unos 9 meses después, supe que Cristina había muerto. Y me preocupaba que Stan pudiera seguirla si no había algo que lo mantuviera ocupado. Al enterarme de la conferencia en su honor, supe que tenía que ir. Bienvenidos al área de la Bahía de San Francisco. Y como le hemos escuchado decir a Rick Tarnas, donde las nuevas ideas enfrentan la menor resistencia. Durante más de medio siglo, Stan Grof se comprometió plenamente y luego participó en la gran transformación de la cosmovisión que está teniendo lugar en nuestra era. Fue mi mentor, compañero explorador de nuevas visiones, copresentador en muchos seminarios y guía en terapias experienciales. Hace 75 años que Stan y yo estábamos conspirando para atacar el estado de conciencia no ordinario. Cuando finalmente superé mis escrúpulos y pasé de las drogas semiduras a los psicodélicos, comencé a tener experiencias con el LSD y fueron las sensaciones más increíbles que había sentido. Fue muy diferente. Ahí estaban todas esas personas expertas y lo único que tenían en común era una experiencia de estados de conciencia no ordinarios. Siempre creí que las personas que consumían psicodélicos seguían siendo hippies de por vida. ¿Y qué de las advertencias de los medios de comunicación sobre el LSD? Pero los presentadores fueron algunas de las personas más lúcidas e inteligentes que jamás había escuchado. Stan les ofreció un contexto que ellas, a su vez, expandieron y compartieron. Stan desarrolló esas descripciones. Describió exactamente con detalle algunas de las experiencias más espantosas que yo había tenido cuando estaba en una cámara de tortura medieval siendo golpeado hasta la muerte por tipos con sus enormes garrotes, dejando una pulpa sanguinolenta. Y pensé, ¿cómo se relaciona esto con mi complejo de Edipo o con cualquier otra cosa? A mí personalmente, a muchos de los que hablaron y a muchos de los que están en esta sala, el solo acercarnos a Stan nos cambió la vida. Durante el evento, Cristina también fue homenajeada por sus contribuciones. Ella presentó a Stan con Muktananda, contribuyó al desarrollo de la respiración holotrópica y juntos crearon un enfoque para la emergencia espiritual cuando los recuerdos y las emociones reprimidas surgen espontáneamente a la superficie. Su técnica ayudó a muchas personas a evitar hospitalización y diagnósticos erróneos. Cristina también compartió su lucha con el despertar de la Kundalini y el alcoholismo, lo que ayudó a otros a encontrar una solución a sus problemas, y yo podía más que identificarme con sus sentimientos de inseguridad alrededor de tantos académicos y profesionales consumados. Al día siguiente fue el taller concebido para apoyar la Fundación Grof. Nunca olvidaré lo asustada que estaba. Ahí estaba yo, una extraña entre la gente que conocía a Stan y que había estado estudiando o trabajando con él durante años, pero me armé de valor y sugerí que la mejor manera de compartir la investigación de Stan sobre el poder curativo de los estados de conciencia no ordinarios era hacer una película sobre él. Esa es mi escultura favorita. ¿La ves? ¿Ves que es como un helicóptero? Está en vuelo y luego tienes un barco con ruedas en la parte inferior. Por lo tanto, es una protección contra cualquier tipo de transporte que pueda estar involucrado.
Mientras configuraba mi equipo para la primera entrevista, no pude evitar pensar, ¿quién era yo para entrevistar a Stan? Sin embargo, me sentí muy abierta y lúcida en su presencia, como si tuviera acceso a información que no estaba disponible por mi cuenta. Lo que me tomó por sorpresa fue la increíble amabilidad y generosidad de Stan. Casi de inmediato nos sumergimos en su pasado. Stan creció en Checoslovaquia, justo antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial. Su primera infancia fue relativamente pacífica, pero la amenaza de la ocupación nazi se hizo realidad cuando el ejército alemán invadió en 1939. Stan tenía 8 años cuando soldados nazis invadieron Praga y obligaron a los ciudadanos checos a rendirse. Durante 6 años, Stan estuvo expuesto a su crueldad sádica, incluida la brutal represalia tras el asesinato del oficial de la SS, Reinhard Heydrich, el tercero al mando de Hitler. Conocido como el arquitecto del Holocausto, Heydrich había sido enviado a Praga para acabar con el desafío al dominio alemán. El 27 de mayo de 1942, Heydrich fue atacado por combatientes de la resistencia checa y murió a causa de sus heridas unos días después. La represalia nazi duró más de 3 meses. Los pueblos vecinos de Lidice y Ležáky fueron destruidos. La mayor parte de la población adulta fue asesinada, mientras que desaparecieron todos menos algunos pocos niños. Stan tenía 12 años en ese momento y recuerda las continuas ejecuciones que llevaron a la muerte de los combatientes de la resistencia que habían matado a Heydrich. Fue un periodo aterrador para todo el país. Afortunadamente, cuando terminó la guerra en 1945, Checoslovaquia recuperó su territorio previo a la guerra y disfrutó de una existencia pacífica. Pero solo 3 años después, con el apoyo de la Unión Soviética, los comunistas tomaron el poder. 2 héroes nacionales checos murieron en circunstancias sospechosas y una vez más, una sombra se extendió sobre Checoslovaquia. Stan tenía 17 años cuando fue acusado de poseer un folleto que animaba a la gente a cuestionar al Partido Comunista. Después de la escuela, cuando sonó el timbre a la 1 en punto, abrí la puerta y había 2 hombres con abrigos de cuero que entraron y saquearon completamente el apartamento. Stan fue arrestado y encarcelado durante 4 meses. De hecho, sus primeras experiencias con estados de conciencia no ordinarios ocurrieron durante un periodo de 2 semanas de sueño interrumpido e interrogatorios. Básicamente, tuve que repasar mi biografía, toda mi vida desde la niñez. Luego me enviaron de regreso a la celda. Y no sabía si regresarían en 20 minutos o si podría dormir el resto de la noche. Mientras hablaba de la infancia, comencé a ver escenas de mi infancia. Lo que fue interesante es que, a pesar de la situación tan difícil, comencé a darme cuenta de que había algo al respecto que disfrutaba. Fue casi un milagro que haya podido ingresar a la Facultad de Medicina después de ese episodio, pero después de 2 meses en una brigada de estudiantes, todo cambió. Básicamente, nuestra tarea era remover rocas de un lado a otro para que hubiera espacio para una carretera. No tenían forma de saber qué hacíamos o de contar las carretillas que transferíamos. Así que existía la posibilidad de hacer trampa. Compañeros de clase que se habían afiliado al Partido Comunista a pesar de no creer en él, intentaron proteger a Stan otorgándole un premio por su destacada labor y excepcional relación con la clase trabajadora. Stan fue asignado luego a una escuela para estudiantes de familias de trabajadores y agricultores,
Como el director de la escuela se estaba recuperando de un ataque cardíaco cuando Stan fue admitido, no leyó bien el archivo de Stan y lo recomendó para una medalla de oro presidencial por sus estudios excepcionales. Cuando en la Facultad de Medicina leyeron el expediente de Stan, se dieron cuenta que había sido absuelto por falta de pruebas y que también había sido honrado como un trabajador destacado. Y así, Stan fue admitido en la Facultad de Medicina. Cuando era estudiante y trabajaba en psiquiatría en la Clínica Psiquiátrica de Praga, se estaban utilizando métodos terapéuticos muy drásticos. Y al graduarme, trabajé en un hospital psiquiátrico. Al llegar, siendo un psiquiatra recién graduado, debía levantarme temprano y aplicar electrochoques y comas de insulina. Hasta 25 electrochoques y 15 comas de insulina. Hasta finales de los años 50, los comas de insulina se utilizaron para tratar la esquizofrenia. Después de una inyección de insulina, los pacientes transpiraban mucho, muchos salivaban profusamente y posteriormente se contorsionaban en espasmos. Una vez que se alcanzaba un profundo estado de inconsciencia, se le insertaba una sonda nasogástrica. Se le extraía bilis para verificar la correcta colocación del tubo y luego se le administraba una solución de glucosa. Las películas de archivo muestran a pacientes que se despiertan sintiéndose enérgicos y hambrientos. El procedimiento tenía una tasa de mortalidad de 1 de cada 100. Stan inducía 15 comas de insulina a diario. La terapia de electrochoque comenzó a finales de la década de los 30, a partir de la creencia de que las convulsiones inducidas artificialmente podrían curar las enfermedades mentales. Las convulsiones resultantes eran lo suficientemente fuertes como para causar fracturas de huesos si los pacientes no estaban inmovilizados. Más adelante se usó el curare, derivado de una planta amazónica, para paralizar los nervios motores y disminuir las convulsiones. Stan administraba 25 convulsiones de electrochoque al día. Incluso el psicoanálisis resultó decepcionante para Stan. Estuve en psicoanálisis durante 7 años. Y cuando en el 4.º año comencé a invocar en mis sueños imágenes relacionadas con el aura, ese se consideró un psicoanálisis relativamente exitoso. Afortunadamente para Stan, Laboratorio Sandoz necesitaba ayuda para explorar las aplicaciones de un nuevo fármaco sintetizado por Albert Hofmann, la dietilamida del ácido lisérgico o LSD. El científico estaba revisando su síntesis del hongo ergot del centeno cuando se intoxicó accidentalmente. Una gota de la solución transparente le tocó el dedo y al secarse el ojo fue absorbida por su organismo. Intrigado por las sensaciones inusuales, Hofmann decidió probar una pequeña dosis. Algunos días después, lo que siguió fue un interminable viaje en bicicleta a casa y una llamada al médico cuando Hofmann pensó que podría estar muriendo. Una vez que pasó la crisis, Hofmann se dio cuenta de que su descubrimiento era una sustancia psicotrópica increíblemente fuerte. En 1954 obtuvimos una muestra de ampollas de LSD. Se les ocurrió que podría ser algo interesante para los psiquiatras y psicólogos y que quizá querríamos trabajar con eso. Así que mi tutor no tenía tiempo para pasar de 6 a 8 horas con personas que tomaban LSD y por eso nos usó a varios de nosotros como observadores. Estábamos sentados allí, ocupándonos de los sujetos experimentales y llevando registros, aunque en esa etapa excluyeron a los estudiantes. Así que durante 2 años escuché esas increíbles historias y no pude vivir la experiencia. Entonces, cuando me gradué, lo primero que hice fue vivir esa experiencia yo mismo. Mi maestro estaba interesado específicamente en sincronizar las ondas cerebrales, lo que significaba exponer a las personas a una poderosa luz estroboscópica de varias frecuencias y descubrir si eso podría influir en las ondas cerebrales del área suboccipital. Aquellos de nosotros que queríamos tener una sesión, teníamos que estar de acuerdo en que también nos someteríamos a ese experimento. Cuando mi propia experiencia estaba culminando, un asistente de investigación me llevó a una habitación muy pequeña y luego trajo una gigantesca luz estroboscópica. A continuación, sentí una luz que nunca había visto en mi vida. Mi conciencia fue catapultada fuera de mi cuerpo.
Perdí al asistente de investigación, perdí la clínica, perdí Praga, perdí el planeta. Entonces tuve la sensación de que me había extinguido por completo. Había dejado de existir en la forma en que me conocía. En cambio, tuve la sensación de que de alguna manera me convertí en toda la existencia. Me convertí en la nada, pero al convertirme en la nada, me convertí en el todo. Estaba en el universo astronómico o era el universo, y me estaban sucediendo cosas para las que, en ese momento, ni siquiera tenía un nombre. Pero luego leí sobre el Big Bang, los agujeros negros, los agujeros blancos y los agujeros de gusano. Fue simplemente un asombroso espectáculo cósmico. Y luego apagaron la luz. Mi conciencia comenzó a encogerse de nuevo. Me convertí en yo mismo, pero hubo un problema, porque terminé encontrando el planeta, encontrando la clínica, encontrando mi cuerpo. Pero mi conciencia estaba flotando alrededor del cuerpo y no pude encontrar la forma de alinearnos a los dos. En ese momento estaba absolutamente claro para mí que lo que me enseñaron en la universidad, que la conciencia es creada de alguna manera por la actividad de las neuronas en el cerebro, de repente era completamente absurdo. Para mí estaba claro que la conciencia era un fenómeno cósmico. ¿Podría la materia que rebota en átomos o partículas subatómicas crear todo lo que vemos, incluida la belleza de la naturaleza, la belleza del universo, la inteligencia que ves en los animales y que ves en las personas? ¿Es algo que puede crear la ciencia y la filosofía? Cuando lo ves es absurdo. Hay una belleza y una inteligencia que no puede surgir de la materia. Luego, al terminar la sesión, supe que en la psiquiatría lo más interesante que podría hacer sería estudiar esos estados no ordinarios. Stan participó en pruebas de laboratorio de LSD y otras sustancias como la psilocibina y la mescalina. 40 sujetos de prueba, una mezcla de individuos sanos y pacientes psiquiátricos, eran sometidos a extracciones de sangre, muestras de orina y pruebas psicológicas y neurológicas cada hora durante sus sesiones, todo con la esperanza de identificar la fuente química de las enfermedades mentales. La emoción inicial fue que el LSD podía producir lo que llamamos psicosis experimental. Se le puede dar entre comillas a la gente normal. Podemos hacer todo tipo de pruebas antes, durante y después y tener una idea de lo que está sucediendo bioquímicamente cuando la psique está tan profundamente influenciada. Eso fue fascinante porque estamos hablando de cantidades microscópicas. 100 milésimas de gramo pueden cambiar profundamente la conciencia humana durante 6 a 8 horas. Si ese fuera el caso, las enfermedades mentales serían aberraciones de la química. Ahora bien, si pudiéramos identificar al químico culpable, también podríamos encontrar algún tipo de agente neutralizante. Y esa habría sido mi solución de probeta para la esquizofrenia y otras psicosis. Sería el santo grial de la psiquiatría. Pero durante la prueba quedó claro que era imposible predecir el tipo de experiencia que tendrían los sujetos, independientemente del psicodélico que tomaran. De hecho, el mismo sujeto podría tener experiencias dramáticamente diferentes tomando la misma sustancia en diferentes ocasiones. Esa no es la forma en que funciona la farmacología. Se tiene una idea bastante clara de la respuesta que se obtiene con los antibióticos o cualquier sustancia de la que estemos hablando. Se trata de un catalizador, y el contenido no lo producen las sustancias, sino que se libera de los reinos del inconsciente profundo que la psiquiatría y la psicología actuales desconocen. Porque cuando ocurre, piensan que es patológico. No lo ven como algo relacionado con la psique humana. Luego comencé a verlo como un telescopio o un microscopio. Con un telescopio podemos ver galaxias que normalmente no podemos estudiar. Con un microscopio descubres un enorme micromundo que está aquí, pero no nos damos cuenta a menos que tengamos la herramienta adecuada. Entonces lo llevé del laboratorio a la práctica clínica y comencé a verlo como algo que profundizará e intensificará la psicoterapia.
Stan ganó un concurso con un artículo que escribió sobre sus investigaciones. El premio le valió la dirección del programa psicodélico en un centro de investigación recién construido. Al igual que en las pruebas de laboratorio, los sujetos de las pruebas clínicas tuvieron una amplia gama de experiencias, incluyendo dicha y éxtasis. E incluso las experiencias emocionalmente difíciles se calmaron cuando terminó la sesión y se resolvieron los recuerdos que habían surgido. Incluso Stan notó que las sesiones clínicas parecían muy similares a la psicoterapia clásica, pero con el tiempo surgieron patrones. El contenido del inconsciente no se almacena en forma de una especie de mosaico desconectado, sino que formaban ciertas constelaciones dinámicas. Ciertos problemas aparecían en diferentes niveles, en diferentes momentos de su biografía y estaban creando esos paquetes dinámicos que estaban conectados con el mismo tipo de emociones o sentimientos físicos. Por ejemplo, tenían una constelación asfixiante. Habían estado a punto de ahogarse cuando tenían 7 años, de ser asfixiados por un hermano mayor cuando tenían 4 y luego tosferina. Pero luego el nivel más profundo fue la asfixia al nacer. Entonces comencé a hablar de esas constelaciones de los sistemas de Coex. Además de la comprensión de los sistemas de Coex, Stan observó cómo las experiencias de sus pacientes evolucionaron dramáticamente durante una serie de sesiones. Solo las primeras sesiones parecían tener la naturaleza de las experiencias que yo conocía del psicoanálisis, pero luego, tarde o temprano, incluso si estábamos usando dosis medianas, la gente comenzó a hablar de estar en un lugar donde sentían que su vida estaba amenazada, que se estaban volviendo locos y que nunca saldrían de ese estado. Comenzaron a tener experiencias de asfixia o náuseas, y luego, uno tras otro, me dijeron que creían que lo que estaban experimentando debía ser revivir el nacimiento. En cierto momento decidí probarlo y tomé 300 microgramos por mi cuenta en casa. En una hora estaba en un lugar muy difícil. En la pared tenía varias pinturas y había una que era como un perro estilizado con un soldado. Comenzaron a pelear y luego tuve la sensación de que todo se me estaba viniendo encima. Rápidamente estaba en algo que ahora llamo la segunda matriz perinatal. Era como un espacio donde me sentí profundamente desesperado, muy incómodo emocionalmente. Luego comencé a sentir una presión en la cabeza. Me di cuenta de que de alguna manera estaba atrapado en el canal de parto y toda mi vida parecía no tener ningún sentido. Empecé a ver la verdad profunda en la filosofía existencial. La vida es absurda. Vamos de la nada a la nada. Comenzamos la vida como bebés con dolor y así es como vamos a terminar. Pero incluso si supiera que ese era el nacimiento, de alguna manera me vino el pensamiento de que ese estado no terminaría a menos que yo le encontrara sentido a la vida. Y me dije, bueno, es conocimiento. Me vi yendo a las bibliotecas devorando un libro tras otro. Luego me llevó al final de mi vida donde no podía recordar lo que había cenado, mucho menos lo que había leído en esos libros. Luego dije, tener hijos le da sentido a tu vida. Bueno, no le da sentido a tu vida creando criaturas cuya vida es tan insignificante como la tuya. Después de un tiempo, algo se amplió rápidamente y, de repente, me encontré en un estado de éxtasis. Me di cuenta de que no puedes encontrarle sentido a la vida usando la razón. Esa fue una primera experiencia muy importante. De repente, me mostró nuevos potenciales para los psicodélicos. Stan aprendió que las dosis más bajas traían información biográfica, mientras que las más altas llevaban a los pacientes mucho más lejos. También notó que estaba ocurriendo algo fascinante. Mientras atravesaba ese momento difícil, recordé a muchos de mis pacientes y de repente comprendí de dónde les venía el sinsentido e incluso los impulsos suicidas. Con las herramientas de la psiquiatría simplemente no tenía ni idea. La única forma era el aprendizaje experiencial. No se puede aprender en los libros lo que están atravesando esos pacientes. Sin la distracción de las pruebas constantes y con dosis más altas de LSD, se alentó a los pacientes de Stan a que se internaran más. Para sorpresa de Stan, siguieron viajando de regreso al reino perinatal. No es fácil cuestionar algunos de los supuestos fundamentales.
y tuve una experiencia muy personal que lo empeoró aún más. Fui como estudiante de segundo año a una conferencia del profesor William Laufberger y le pregunté, ¿hasta dónde se remonta nuestra memoria? ¿Podemos revivir nuestro nacimiento? Y me miró como si fuera un completo imbécil y dijo, por supuesto que no, la corteza no está milenizada. Todo el mundo se rió. Así que me sentí muy avergonzado. Tenía ese tipo de memoria adicional, como si fuera estúpido pensar que podrías revivir tu nacimiento, aunque parezca muy convincente. Pero luego, si lo veía una y otra vez y tenía algunas experiencias más, me di cuenta de que ese edificio de psiquiatría, que parece tan respetable, es como un coloso con pies de arcilla. Mientras Stan describía la renuencia de la comunidad científica en aceptar memorias perinatales, recordé mis 30 horas de trabajo de parto al dar a luz a mi hija Charlotte. A la larga necesité ayuda para sacarla. Tal vez por eso no atravesaba los túneles al jugar. Estaba tan preocupada que la llevé a ver a un osteópata. El médico juró que la cabeza de Charlotte no estaba siendo presionada. Con el tiempo, Charlotte no tuvo problemas para entrar en los túneles. Cuando Charlotte tenía 20 meses, 2 pistoleros nos atacaron. Vivíamos en las afueras de París y yo estaba embarazada de 4 meses de mi hijo Oscar. El primer disparo pasó a unos 30 centímetros de mi cabeza y los 3 restantes destrozaron las ventanas. Salimos ilesos, pero durante un mes más o menos me despertaba por las noches reviviendo la experiencia e imaginando dónde podría esconderme. Más adelante, cuando Oscar tuvo la edad suficiente para jugar al escondite, nadie podía encontrarlo. ¡Oscar! ¡Oscar! Estaba claro para mí que el comportamiento de mis hijos había sido influenciado por lo que había sucedido mientras estaban en el útero o durante su nacimiento. ¿Cómo podían los científicos descartar tan fácilmente la realidad de los recuerdos perinatales? El punto de vista habitual sobre la mente es que está confinada a la cabeza. No es más que la actividad del cerebro. Para los materialistas que representan la posición mayoritaria dentro de la vida académica y en la ciencia, las mentes son lo que hacen los cerebros y los recuerdos se almacenan materialmente dentro del cerebro. Creo que es una visión increíblemente truncada y estrecha. En primer lugar, accedemos a nuestros recuerdos por resonancia mórfica. No están dentro del cerebro. Y en segundo lugar, creo que nuestra conciencia, nuestra mente no está confinada al interior de nuestra cabeza, sino que se extiende más allá y a través de campos. Estamos acostumbrados a la idea de que los campos magnéticos están dentro de los imanes y se extienden más allá de ellos, que el campo gravitacional de la Tierra está dentro de la Tierra y se extiende hacia el espacio de manera invisible, o los campos de los teléfonos celulares están dentro del teléfono y se extienden de manera invisible a su alrededor, que es la razón por la que funcionan. La materia tiene campos asociados, y por supuesto el cerebro lo hace. Tiene campos electromagnéticos que se pueden medir con un electroencefalógrafo, pero creo que los campos de la mente son mucho más extensos, y esos campos extensos de la mente son una especie de campo mórfico. Es una teoría del campo de la mente. Ahora que me di cuenta de que podíamos guardar recuerdos de nuestro tiempo en el útero, no podía dejar de pensar en la influencia que estos recuerdos inconscientes podrían tener en nuestras vidas. Uno de los pacientes de Stan mostró cuán poderosos son esos recuerdos. Un paciente al que llamaré Peter vino con una especie de combinación de obsesión e impulsos masoquistas y una tremenda necesidad y deseo de estar encerrado en un sótano y estar expuesto a un dolor físico y emocional. Una tortura. Peter buscaba a hombres en parques, estaciones de tren y otros lugares públicos.
y en una ocasión lo golpearon en la cabeza y lo robaron. El último episodio ocurrió cuando Peter estaba en un tren con un hombre que aseguraba tener el sótano perfecto para satisfacer su obsesión. Cuando el hombre se levantó para ir al baño, Peter cedió a su mordaz duda y abrió la bolsa del hombre. Horrorizado por lo que encontró, Peter saltó del tren en movimiento y terminó en el hospital. Cuando el tratamiento psiquiátrico no le ayudó, lo enviaron a Stan, donde lo sometió a una serie de sesiones de LSD en altas dosis. Un sistema de experiencia condensada muy interesante surgió en una serie de sesiones. Las capas más superficiales fueron los traumas que él mismo creó. Luego, a medida que continuamos, surgió otra capa del sistema de COEX, que era de la Segunda Guerra Mundial cuando lo llevaron a la Alemania nazi y estuvo en una situación en la que existía un gran peligro de bombardeo. 2 de los oficiales de las SS lo estaban utilizando para sus prácticas homosexuales, inicialmente a punta de pistola. Luego pasó a su infancia cuando su padre, que era alcohólico, era muy agresivo y solía golpearlo con una correa de cuero. Su madre, que siempre vestía de negro, lo castigó repetidamente encerrándolo en un sótano oscuro y dejándolo sin comida. Entonces, en ese nivel, parecía que lo que buscaba era un castigo combinado de los 2 padres. Por último, terminó en una situación en la que se quedó atrapado en el canal de parto y se dio cuenta de que esa era la plantilla de la situación que estaba buscando. Pero cuando experimentó eso, obtuvo más de lo que esperaba. Debido a que Stan había experimentado previamente el tipo de proceso de muerte y renacimiento que sufrió Peter, no temía por la seguridad del paciente y podía permitir que se desarrollara todo el proceso. Después de esa sesión, Peter finalmente se liberó de sus impulsos autodestructivos y pudo vivir una vida productiva. En esa época, Stan viajó a Ámsterdam para una conferencia sobre psicoterapia con LSD. Pauline McCricket y Joyce Martin eran 2 psicoanalistas que estaban usando LSD y haciendo lo que llamaron terapia de fusión. Los pacientes que no habían sido cargados en su infancia recibían contacto de cuerpo completo y obtuvieron resultados asombrosos con esto. Ambos estábamos en Ámsterdam, así que decidimos hacer una sesión. Como parte de mi última sesión perinatal, me sumergí en esa atmósfera de revoluciones sangrientas. En medio de eso, realmente me identifiqué con Lenin. Compartí su pasión contra la opresión y me di cuenta de que una parte era un zar, pero una buena parte era la comprensión del canal del parto. Así que este tipo de atmósfera de revoluciones y lucha por el nacimiento de alguna manera se fusionó por completo. Me di cuenta de que hay una relación entre hechos históricos como guerras y revoluciones y lo que llevamos a nivel perinatal, posiblemente incluso algo que sea la fuente de ese tipo de violencia. Pero luego la sesión terminó y pasé por toda la gama de relaciones con las mujeres. El femenino destructivo que viene en ráfagas, la aventura, lo excitante como una pareja sexual y luego tuve la sensación de tener el cuerpo de un bebé. La transición de la tercera matriz a la cuarta fue como salir del fuego. Había como una diosa de tez oscura y un pavo real paradisíaco o cielo. Así que fue una experiencia muy, muy feliz, pero ella se convirtió en una gran madre para mí. La sesión de Stan con Pauline en Ámsterdam reveló la naturaleza arquetípica de la experiencia del parto, durante la cual el feto se expone a una dimensión colectiva llena de poderosas imágenes y emociones, pero el recién nacido carece de la capacidad de darle sentido a lo que está presenciando, por lo que esas impresiones permanecen en el inconsciente, influyendo de formas que no nos damos cuenta. Una de las grandes contribuciones del trabajo de Stan es que descubrió la estructura profunda, el patrón arquetípico, se podría decir, del proceso de la vida, tal como se encarna y reencarna en nosotros como individuos. Cuando Stan descubrió el trabajo de Lloyd de Maus y el campo de la psicohistoria, notó los paralelismos entre las imágenes utilizadas para incitar a la gente a la guerra y las experiencias que él y sus pacientes tenían durante sus sesiones.
A Stan le quedó claro que los recuerdos inconscientes de impotencia de la segunda matriz y de rabia de la tercera eran factores impulsores de la necesidad de poder. Esa necesidad de control fue evidente en el libro Un perfil sexual de hombres en el poder, un estudio de 7 años de prostitutas cuyos principales clientes eran políticos y funcionarios gubernamentales. El estudio encontró que más del 50% de esos hombres contrataban prostitutas con regularidad y más de la mitad de ellos exigían sexo pervertido o sadomasoquista como una forma de lidiar con la impotencia que experimentaban en el gobierno. 9 meses de total dependencia del organismo materno. Luego atravesamos esa increíble montaña rusa del nacimiento y emergemos con una dependencia total de la madre. Eso deja en la psique masculina un miedo muy profundo a lo femenino y, con frecuencia, un esfuerzo torpe para compensarlo. Es no otorgarle a las mujeres los mismos derechos, no tratarlas como ciudadanas iguales, etc. Las mujeres también pasan por eso, pero por su función fisiológica, por su anatomía, pueden participar directamente en el proceso de la creación. La participación masculina es más marginal. Puede tardar unos minutos y luego se acaba. La forma de resolver la memoria inconsciente traumática sería si el material emerge completamente a la conciencia, lo que será terapéutico. Lo que puede suceder en la vida cotidiana se acerca a la superficie, pero esa persona no se da cuenta de qué es exactamente, pero siente la necesidad de crear una situación que involucre esos elementos. Entonces, por ejemplo, esa transición de la tercera a la cuarta matriz con frecuencia se experimenta como fuego. Trabajé con algunas personas que eran pirómanos y tenían ese impulso. Sentían que sucedería algo fantástico si pudieran experimentar un gran incendio. Cuando eso sucedía, lo veían y sentían emoción por un tiempo, pero era una verdadera decepción. Esperaban algo mucho más fenomenal. Pero la pulsión puede ser lo suficientemente fuerte como para impulsarlos a hacerlo una y otra vez. De manera muy similar, la tercera matriz involucra muchas experiencias sadomasoquistas en las que sientes excitación sexual, te sientes confinado y te sientes un poco ahogado, así sucesivamente. Es una especie de pulsión curativa no reconocida. Pero para que sea terapéutica tendría que involucrar la introspección, la comprensión de lo que se está tratando y estar en pleno contacto consciente con el material. Nada en lo que pueda pensar la mente consciente satisfará jamás al inconsciente. Tiene que originarse en el inconsciente para ser aclarado. Después de escuchar muchas de las historias de Stan, había llegado el momento de descubrir qué sombras acechaban en mi inconsciente. ¿Serían tan oscuras como las que había visto Stan? De ser así, ¿tendría el valor de enfrentarme a ellas? Regla número 1. Nunca hagas esto solo. El ayudante está ahí para mantenerte a salvo, conectarte a tierra y, lo que es más importante, mantener el espacio para que puedas abrirte completamente a lo que venga. Cuando hizo efecto el LSD, hubo una avalancha de imágenes geométricas. Algunas personas lo llaman descarga retiniana, pero ahora creo que estaba viendo fractales o incluso la dimensión que contiene los planos del mundo físico. Pronto se transformó en Cristina. Luego, como si estuviera viendo a través de los ojos de Cristina, estaba Stan. Había tristeza cuando se dio cuenta de que lo estaban dejando, pero luego Stan se transformó en mi padre y Cristina se disolvió en mí. El dolor era tan intenso que supe que no podía ser solo mío. De hecho, sentí como si me estuviera ahogando. En ese momento, comprendí que, aunque podría haberlo provocado la muerte de mi padre, también estaba accediendo a la tristeza colectiva. ¿Y qué profundidad tenía esa tristeza? Adicción, drogas, alcohol, sexo, comportamiento compulsivo, cualquier cosa para volver a disolverse en el océano del amor y evitar la insoportable tristeza de la separación.
Me tomó 2 días sentirme completa de nuevo. Si no hubiera sido que pensaba en mis hijos o la ayudante con quien podía hablar, no sé si hubiera salido de eso. Pero gracias a que había llorado la muerte de mi padre antes de que él muriera, pude escucharlo mientras soñaba despierto durante esas últimas semanas de su vida. Cuando finalmente entró en coma, supe cómo ayudarlo a separarse de su cuerpo para que no sintiera miedo ni dolor. Se quedó así durante 28 horas y 1 hora antes de la última actuación de ballet de mi hija, murió. Estaba filmando mientras Charlotte bailaba cuando de repente recordé que se había sentado en ese teatro y recordé exactamente dónde se había sentado. El recuerdo era tan claro que me di cuenta de que estaba viendo a través de sus ojos. Su espíritu estaba en el teatro para ver bailar a su nieta. Después de la actuación, fui a ayudar a mi mamá. Cuando finalmente limpié el espacio para que ella pudiera recordarlo con mejor salud, me fui a casa. Unas horas después, dejé que las lágrimas brotaran y sentí que se me desgarraba el corazón una vez más. Pero como sabía que podía sobrevivir, dejé que fluyera la tristeza y se sintió increíble. De no haber sido testigo del valor de Stan y de no haber confiado en su ejemplo, dudo que algo de eso hubiera sucedido. Él no tenía miedo de enfrentarse a la oscuridad. En 1967, Stan fue invitado a continuar sus investigaciones en la Universidad Johns Hopkins en Maryland. Pero el rechazo a los psicodélicos estaba creciendo, inflamado por estudios sesgados diseñados para generar miedo. Tenemos niños que nacen sin piernas ni brazos, que es el tipo de cosas que hemos visto después de la exposición a la talidomida. A pesar de que los estudios fueron descartados, la cultura seguía sufriendo el impacto de los psicodélicos. Como resultado, se puso fin al programa de investigación de la Universidad Johns Hopkins. Afortunadamente para Stan, el programa del Hospital Psiquiátrico de Spring Grove todavía estaba en funcionamiento, y mientras eso pasó, se encontró con pacientes aún más intrigantes. Vi a un paciente que tenía una de las patologías más difíciles, si se quiere llamar así, que jamás haya visto. Estuvo 4 años en prisión y mientras estaba en libertad condicional, se hizo una drogadicta múltiple. Tuvo episodios de depresión muy difíciles. Fue una especie de decisión de vida, así que decidimos arriesgarnos. Tuvo 2 sesiones muy poderosas. Era de una familia donde había alcoholismo, abuso, incesto. Y luego, en la 3ª sesión, de repente comenzó a llorar, comenzó a gritar. Había una cruel expresión en sus ojos. Increíble. Una especie de expresión malvada. Y con una voz profunda, se presentó a sí mismo como el diablo. Luego, vino un aluvión de insultos y amenazas. Había información que la paciente no podía conocer. Había una maravillosa enfermera que era bautista sureña y estaba temblando. Pensé que le daría un infarto. Yo estaba observando a la paciente y a la enfermera, y en un momento dije, bueno, obviamente aquí se manifiesta el arquetipo junguiano. Pero quizás para ese tipo de arquetipo, el crucifijo sería el mejor remedio. Mientras reaccionaba emocionalmente, se estaba volviendo más real. Entonces comencé a meditar sobre la luz. Sabía por mi lectura espiritual que a esas criaturas no les gusta la luz. De repente, todo se detuvo de la forma que empezó. Empezó a relajarse. Luego, cuando despertó, hablamos sobre lo ocurrido. Me di cuenta de que solo recordaba lo que había sucedido antes de ese episodio. Lo que sucedió después se había borrado por completo. Me pregunté si debería sacar eso a colación y hablar de ello y decidí no hacerlo en absoluto, pero ella se sentía maravillosa. Poco después, dejó el hospital y seguramente mintió un poco sobre el cuestionario, pero consiguió un trabajo como taxista. Pero a pesar del tremendo éxito de su trabajo, el programa perdió financiación.
Cada vez nos resultaba más difícil continuar con la investigación. Tenía mucho material, así que quería tomarme un año sabático y escribir. Recibí la invitación de varios editores para poder tomarme un año libre. Fui a una fiesta en Nueva York y allí estaba Michael Murphy, el cofundador de Esalen. Cuando conocí a Stan en 1965, probablemente era el hombre más guapo del movimiento del potencial humano. Es decir, era tan guapo como Richard Burton. Me dijo, Stan, ¿qué estás haciendo actualmente? Le dije, de hecho, me tomaré un año libre para escribir un libro. Y me dijo, ¿por qué no vienes a Esalen? Fue mi instinto, como director y productor de ese teatro en marcha en Esalen. Él fue perfecto. Y, por supuesto, estábamos en medio de mucha experimentación con psicodélicos. Aunque los psicodélicos no eran mis aliados, Stan representaba no solo otra puerta hacia ellos, sino también la sobriedad. Es decir, él lo pensó. Tim pretendía pensar en ello, pero solo proclamó la visión de tomar LSD todos los domingos. Si es bueno, solo toma más. Y vimos desastre tras desastre durante los años 60. Entonces, Bob Schwartz nos dio algo de dinero y Esalen nos proporcionó una hermosa casa y nos fuimos. Se convirtió en la fuerza líder en nuestra programación general durante la mayor parte de los años que estuvo allí. Además de los talleres de respiración, ofrecimos talleres de varios meses. A Esalen venía gente de todo el mundo y no querían tomar un solo taller. Así que eso me dio la oportunidad de elegir un tema que me interesaba, ver quién en el mundo estaba haciendo una investigación de vanguardia e invitar a esas personas y luego buscar a 36 personas que quisieran hacer el curso con nosotros. Un programa popular combinó Vipassana con trabajo respiratorio. Pienso en la época en la que realizábamos nuestros grandes retiros de respiración holotrópica y de práctica budista. Había un salón lleno de cientos de personas haciendo el trabajo de respiración después de haber meditado, atravesando esas profundas aperturas con la música sonando. Algunas personas estaban en un estado celestial, algunas sentían que estaban muriendo y renaciendo, otras tenían experiencias de vidas pasadas o se estaban convirtiendo en pájaros o animales, y algunas otras estaban reviviendo su infancia. Todo era posible. Era como estar en el infierno, el purgatorio y el paraíso de Dante al mismo tiempo. Y era maravilloso porque los facilitadores lo sostenían y cuidaban muy bien. Luego, si las cosas se ponían realmente peligrosas, llamaban a Stan. Recuerdo que uno tenía personalidad múltiple y que tenía diferentes alter egos que se mostraban en diferentes puntos, y uno de ellos era demoníaco. Y comenzó a salir todo ese lado demoníaco. Decía, si te acercas a mí, te cortaré y te mataré. Entonces los facilitadores estaban un poco nerviosos por la voz y la agresión de ese demonio. Si tratas de ayudarme, te atraparé y te cortaré y te mataré. No era una persona fácil de cuidar, entonces llamaron a Stan porque parecía que ese demonio los quería comer a todos. Stan se acercó muy calmado y tranquilo y dijo, cuéntame más, eres un demonio, tienes algunos poderes. ¿Cuáles son los poderes que tienes? Y como demonio, ¿quién crees que eres? ¿Sabes cuál es tu identidad? Seguramente no lo preguntó de esa manera, pero él comenzó a mirar directamente al demonio diciendo, no sabes de dónde vienes, ¿verdad? ¿Quién eres? Estoy muy contento de conocerte, pero tú no. Y el demonio comenzó a sentirse confundido y a mirar a su alrededor. Y fue como si en vez de tenerle miedo al demonio, Stan se enfrentara a esa energía demoníaca con una especie de curiosidad, interés y valentía que el demonio nunca antes había conocido. Él comenzó a perder el rumbo y luego todo cambió. La magia sucedió mientras otras personas estaban asustadas. Ese tipo de inocencia que tiene Stan es como ese niño gigante deambulando y diciendo, rayos, mira eso, tiene ese tremendo amor por todo. En 1974, Stan tenía 43 años y yo 24. Yo trabajaba en Esalen como guardia nocturno y escribía mi tesis durante el día. Recibimos una llamada alrededor de las 4:30 de la mañana. El guardia nocturno que estaba esa noche dijo, tenemos una crisis y los necesitamos aquí de inmediato.
Desde la 1 a las 5:30 de la mañana. Todas las mañanas dejábamos entrar a personas de afuera de Esalen para usar los baños. Un joven había tomado LSD con su novia y comenzó a ponerse nervioso. En algún momento durante la sesión, se volvió violentamente paranoico. La novia pudo escaparse, había subido la colina hasta su camioneta. Lo único que sabíamos era que tenía un cuchillo. Estaba desnudo, estaba psicóticamente paranoico y violento. Mientras nos acercamos a la furgoneta, me digo a mí mismo, esto es genial. Solo porque estoy escribiendo una disertación sobre psicoterapia con LSD, ahora estoy en una situación de vida o muerte. Stan abrió la puerta corrediza de la furgoneta. Le lanza una botella al ras de su cabeza. Él entra, toma una manta, envuelve al hombre con ella, lo abraza y le dice, bien, has tomado una droga psicoactiva muy poderosa. Quiero que cierres los ojos y prestes atención a lo que sucede dentro de ti. En unos 15 minutos, el joven se estaba riendo de sí mismo, pero al mismo tiempo avergonzado por lo que él había causado. Fue un verdadero testimonio del valor de Stan, pero también fue una muestra de toda su filosofía de confiar en la psique. En la primera conferencia que dio Stan, en marzo de 1974 en Esalen, al final le pregunté, ¿qué haces en ese caso de que alguien esté en un viaje malo donde está descendiendo en una espiral incesante de la que no puede salir y siente que está perdiendo la cordura? Y esas cosas también pueden tener efectos duraderos. Y dijo, con una especie de brevedad poética que nunca olvidé, la experiencia plena de una emoción es la pira funeraria de la emoción. Y solo señaló que tenemos una tendencia a aislarnos del dolor, de las cosas aterradoras en nuestra psique que están tratando de emerger. Él dice que esa es la forma de salir de la patología del sufrimiento. Así que pudo transmitir con esa frase la idea de que los malos viajes y el material negativo para los que Tim Leary no preparó a las masas eran el camino real hacia la sanación transformadora. Es esencial al hablar de los psicodélicos, hablar sobre las experiencias desafiantes y que no todo es fácil. MAPS realiza reducción de daños psicodélicos en Burning Man y en festivales de todo el mundo. Y uno de nuestros principios fundamentales es, difícil no es lo mismo que malo. Ahí es donde con la terapia psicodélica preparamos a las personas de una manera diferente y hablamos sobre muchos de los núcleos de sabiduría que vendrán envueltos por esas experiencias tan difíciles. Stan reconoció desde el principio que las escuelas de psicología existentes no podían explicar las profundas experiencias y las transformaciones resultantes que él y sus pacientes experimentaban. Antes de mudarse a Esalen, Stan trabajó con Abe Maslow y Tony Sutich para desarrollar la psicología transpersonal que reconoció la naturaleza espiritual de la humanidad y la importancia de los recuerdos de nuestro tiempo en el útero y más allá. Llegamos al punto en que estábamos muy satisfechos con la nueva psicología, pero no teníamos idea de cómo podríamos superar la brecha entre el tipo de sistema que creamos y lo que conocíamos como psicología científica. Ahí fue donde conocí a Fritjof Capra y leí su libro El Tao de la Física. Fue extremadamente importante para mí. Frances Boham lo invitó a Tiburón en California para conocer a psicólogos transpersonales y realmente nos llevamos muy bien. Planeamos juntos esos seminarios, los cuales llamamos viajes más allá del espacio y el tiempo. Esos fueron viajes internos de experiencias transpersonales y externos de los físicos, profundizando en la materia a nivel atómico y subatómico. Capra tomaba la mañana y le decía a la gente como los científicos y los físicos, ahora ven al mundo de la materia. Presenté la percepción de la realidad, donde los objetos sólidos de nuestra experiencia diaria se disuelven en patrones de energía y las partículas pueden viajar hacia atrás y hacia adelante en el tiempo.
donde esos patrones de energía, además, son intrínsecamente dinámicos, siendo todo el universo una especie de danza cósmica de energía. Stan estaba describiendo experiencias muy similares. Mientras lo hacía, las estaba comparando con las experiencias de los místicos. Ahora teníamos tres perspectivas: la experiencia mística, la experiencia transpersonal y la experiencia de los físicos en esos experimentos subatómicos. Después del almuerzo, llegó el momento de hablar sobre mi investigación. Fue bastante sobrio en comparación con lo que describía Capra, y yo estaba hablando de algo que sucede en algunos estados inusuales de conciencia, mientras que Capra estaba redefiniendo el mundo material donde vivimos. Una de las ideas clave de la nueva física es que la realidad tiene una especie de estructura holográfica o una estructura fractal. Y el ejemplo más simple es una estructura matemática que llamamos conjunto de Mandelbrot. En ciencia, esto se llama conjuntos anidados de estructuras autosimilares. Pero me gusta pensar que esto en realidad es un descubrimiento científico moderno de un antiguo principio hermético de la alquimia. Así como es arriba, es abajo. Como es adentro, es afuera. Que básicamente el microcosmos replica el macrocosmos. Si aplicamos esas ideas a la espiritualidad, lo que propondría es que la conciencia misma tiene la misma estructura fractal, lo que significa que hay una autosemejanza en todos los niveles de existencia. Stan fue uno de los primeros en dar a esa nueva concepción de la vida y esa nueva percepción de la realidad un contenido emocional, un contenido experiencial. Creo que esa es una de sus grandes contribuciones. Se introdujeron muchas nuevas perspectivas durante esos talleres intensivos. Michael Harner, a quien Stan había conocido en su primer viaje a los Estados Unidos, presentó su trabajo sobre las prácticas chamánicas. Era 1965. Nos conocimos en las tinas de Salem. Sí, esa fue una reunión interesante. Ambos estábamos completamente desnudos cuando nos conocimos. Sí, una buena forma de empezar. No había nada que esconder. Richard Tarnas, junto con Stan, desarrollaron la astrología arquetípica como un medio para obtener una comprensión más profunda de las fuerzas que influyen en la psique individual y colectiva. Notamos que la fenomenología de las matrices perinatales podría haber sido un pasaje de manuales de astrología. Así que fue alucinante, porque cuando lo estábamos haciendo no tenía ningún conocimiento de astrología. Luego descubrimos algo aún más sorprendente, que de hecho las personas estaban teniendo en sus sesiones el encuentro con elementos de esas matrices en el momento en que tenían estos planetas como un tránsito significativo. Así que se convirtió en algo que permitía predecir qué tipo de experiencias tendrían las personas. Tuve la oportunidad de pasar un tiempo informal con personas que fueron las pioneras: Capra, Rupert, Sheldrake, Carl Pribham, Huston Smith, Joseph Campbell. Ninguna universidad tenía personal de ese calibre. Cuando comencé la Asociación Internacional Transpersonal, pude levantar el teléfono y decir: quiero dar una conferencia en Bombay, India. Puedo pagar el boleto de ida y vuelta y darte comida y alojamiento, pero no puedo pagarte honorarios. ¿Quieres venir? Y todos dijeron que sí. Stan Grof me escribió una larga carta escrita a mano diciendo cuánto le gustaba mi libro. Le habían enviado un ejemplar. Me invitó a hablar en una conferencia que estaba organizando en Bombay, pero nunca había estado en California y nunca había oído hablar de cosas como el movimiento de la nueva era. Nunca había oído hablar de Stan Grof, nunca había oído hablar de Salem. De pronto en ese hotel había una especie de mundo asombroso de personas que estaba en la investigación de la conciencia hablando del Instituto Salem. Stan estaba hablando de su respiración psicotrópica y la investigación del LSD. Me sorprendió encontrarme en un ambiente donde podía hablar sobre las cosas que me interesaban, donde la gente estaba interesada en saber más, una especie de efervescencia de emoción, descubrimientos y nuevos horizontes. La gente tenía muchas ansias de encontrar una atmósfera donde pudieran conectarse con personas de ideas afines. No temían las críticas que pudieran tener implicaciones para su reputación o su posición. Así que realmente obtuvimos la verdad de la gente. Hay un dominio de potencialidad que no es local
Y, por lo tanto, es la unidad. El universo no funciona. Stan representa lo que faltaba, que es el largo camino, un trabajo durante décadas. Porque en esa exploración vertiginosa y serpenteante de los alcances más lejanos de la naturaleza humana, particularmente en los años 60, incluso en los largos años de sobriedad de los 70, ha sido capaz de proporcionar un enorme cuerpo de conocimiento empírico. Es justo decir que no estaría haciendo la investigación que estoy haciendo si no hubiera sido por leer Reinos del Inconsciente Humano de Stan. A pesar de las tremendas ideas compartidas durante el periodo de Stan en Esalen y su exploración continua del poder curativo de los estados de conciencia no ordinarios, muy poco ha cambiado. El trabajo con estados holotrópicos también proporciona una visión muy interesante de cómo debemos abordar la situación que tenemos en el mundo, donde estamos en crisis global en cierto sentido, al borde de una posible extinción. Y no solo nuestra especie, sino que nos llevaremos con nosotros algunas otras especies. Cambiar la situación no es sencillo. No podemos hacer una especie de saneamiento espiritual transpersonal de la creación si simplemente eliminamos todo lo que no nos gusta y que pensamos que es malo o diabólico. Para mí fue difícil escuchar lo que Stan estaba diciendo. Siempre había esperado que se pudiera evitar la oscuridad y el dolor. No quería creer que la luz y la sombra fueran partes iguales del todo. Quizás la ayahuasca podría ayudarme a hacer las paces con eso. El problema con la ayahuasca es que puede tardar mucho en hacer efecto. El error que cometí fue pensar que no había ingerido suficiente. De hecho, pensé que me estaba muriendo, pero en mi corazón sabía que ya era demasiado tarde. No había nada que hacer, así que me purgué y me rendí. Me tomó un tiempo darme cuenta de que estaba en otra dimensión y que mientras permaneciera sin forma en ella, estaba bien. Si trataba de sentir mi cuerpo, instantáneamente sentía náuseas. Durante 6 horas permanecí en el campo cuántico. A veces parecía que estaba viendo una reencarnación donde un alma se fusionaba con la ola de posibilidades y luego caía hacia una densidad creciente, lanzándome como una moneda entre la víctima y el perpetrador. Casi todas las experiencias profundas que he tenido desde entonces han sido incómodas de una forma que nunca podría haber imaginado. Pero la mayoría de las veces termino en un lugar de gran belleza y amor, como si la fealdad tuviera que ser experimentada por completo antes de tener acceso a la alegría subyacente. Cuando miro hacia atrás, en mi astrología arquetípica, veo que he pasado por una serie de muertes y renacimientos. Lo que murió fue mi sentido limitado de mí misma. Una vez que la ilusión se desvaneció, pude sentir mi verdadera naturaleza como energía, más allá de los ciclos creativos y destructivos de un universo atemporal y vasto, dentro de una unidad que podría olvidarse, pero nunca perderse. Es más saludable saber que el diablo es algo interno a nuestra psique y a nuestra alma como seres humanos en lugar de un ser externo. Creo que las personas que están en contacto con el estado del mundo en este momento reconocen que todos patinamos sobre hielo fino. Existe una profunda sensación de incertidumbre y un peligro potencialmente inminente de proporciones catastróficas y se necesita mucho valor para afrontar eso. No podemos estar seguros de que podemos aportar alguna solución tecnológica o una solución racional a esta situación. La incertidumbre en sí misma es una parte clave de cualquier transformación iniciática. No puedes tener una falsa experiencia cercana a la muerte para tener una transfiguración efectiva de cómo vives. Necesitas sentir que todo está en juego y que no sabes el resultado. Si podemos tener el valor de enfrentar eso y pasar por esta noche oscura del alma, en cierto sentido, y unir todo nuestro ingenio, corazón, imaginación y valentía para enfrentar este gran umbral,
Esa será la clave de nuestro futuro. Si alguien está prestando atención, está traumatizado de alguna manera, y los psicodélicos pueden ayudarnos a lidiar con esos miedos y mirar positivamente lo que podemos hacer para contribuir a mejorarlos. Hay muchos astronautas que han visto hacia la Tierra desde el espacio y se han dado cuenta de que es solo un gran organismo, que no hay fronteras claras entre países, que todos estamos juntos en esto. Todos formamos parte de esos 14.000 millones de años de evolución y hemos sido espiritualizados. Cuando la gente capta el sentido del todo, eso tiene profundas implicaciones políticas y es mucho más barato darle a alguien un psicodélico que enviarlo a la luna. Es notable el poder que tienen los psicodélicos de cambiar profundamente a las personas. La información que me fue dada en esas experiencias desde entonces ha formado parte de mi vida. La depresión se fue. Nunca volvió. Me convertí en alguien diferente que pudo disfrutar de la vida, aprender a amar, ser más amable con mis hijos y mis nietos. La sustancia que era psicodélica me ayudó tanto que dediqué el resto de mi vida a ponerla al alcance de todos los que padecen. Modifiqué por completo, en 180 grados, mi punto de vista para entender que somos seres espirituales, actuando y aprendiendo en cuerpos físicos. Es a través del poder de algunos de los psicodélicos, es a través de algunas de las ideas de Stan y las personas que ha reunido con él que ocurrió esa nueva apertura en mi vida, así como en la vida de miles y millones de personas. Ahora, cada vez que suceden cosas como esa, ya que suceden una y otra vez, recuerdo lo que me dijo Stan. ¿Estás lista? Enfréntalo. Tu psique no te dará ninguna tarea que no puedas abordar. Independientemente del método, es el estado en el que uno se encuentra lo que importa, despierto y alegre, con el conocimiento sincero de formar parte de algo más grande. Es lógico que Stan haya experimentado su propio renacimiento después de la muerte de Cristina. Durante años, había sufrido de dolor de espalda debilitante y sensibilidad nerviosa en las piernas, pero una dosis más alta de lo normal de marihuana medicinal inició un proceso que lo liberó de ese dolor. Tuve la sensación de que me estaba muriendo y vi a las personas que murieron antes de mí. A Angie Arrien, Cristina, Sasha Shulgin y Hans Rudi Giger. Así que tuve la sensación de que este era el final de una era y me estaba uniendo. Luego estaba la sensación de que no, que todavía no estaba listo y regresé. Tenía más trabajo por hacer. Pasé un mes en muchos estados de conciencia no ordinarios. Escuchaba un canto espontáneo. Una parte importante se trataba de ballenas. Durante ese periodo se acercó Brigitte, una de las primeras alumnas de Stan y muy querida por él. Durante la primera llamada telefónica en la que nos reconectamos, me dijo que estaba a punto de hacer un viaje donde era posible acercarse a las ballenas y nadar con los delfines. Fue una experiencia asombrosa. Nos conocimos cuando Brigitte vino a mi conferencia en Friburgo, después de haber tenido una experiencia muy difícil con el LSD. Poco tiempo después, participó en nuestro primer trabajo de respiración y decidió venir a Esalem, donde permaneció durante un año e hizo varios de los entrenamientos de respiración holotrópica. Siempre la he amado. Ha traído una energía increíble a todos los grupos en los que participó. Siempre fue una luz en mi vida. Aunque en ese momento estaba comprometido a no llevar relaciones más lejos. Luego, la situación cambió, así que decidimos unir nuestras vidas. Un brindis porque nunca es demasiado tarde. En la vida de todos, nunca es demasiado tarde. Nunca esperé que los últimos años de mi vida fueran los momentos más felices de mi vida.
Siempre lo he amado y me siento muy bendecida de que podamos estar juntos. Es un sueño hecho realidad. Es esta unidad que compartimos, el humor y la forma en que vemos las cosas, los viajes internos que compartimos. Es maravilloso estar casada con Stan. Así como los caminos de Stan y Brigitte volvieron a Esalen, donde ahora enseñan juntos, mi viaje me ha devuelto a una familiar sensación de paz. Lo que comenzó como una búsqueda para reconectarme con mis ancestros se ha convertido en una comprensión más profunda de lo que es ser un ser humano. Seguí el camino que forjó Stan y exploré la oscuridad y la luz, encontrando belleza en ambas. Las imágenes tántricas que me atrajeron a Stan ahora constituyen una práctica diaria que no solo mantiene, sino que aumenta el sentido de conexión que encontré a través de mi trabajo psicodélico. Lo asombroso es el paralelo entre lo que le sucede al cerebro con los psicodélicos y lo que se experimenta en la meditación tántrica. Aprendí mucho de Stan. Las técnicas que desarrolló y la base espiritual que nos proporcionó son muy prometedoras para estos tiempos desafiantes. Debemos seguir su ejemplo y comenzar nuestro propio viaje de descubrimiento. Si yo soy el padre del LSD, Stan Grof es el abuelo. Nadie ha contribuido tanto como Stan en el desarrollo de mi hijo problemático, Albert Hoffman, descubridor del LSD. Un principio fundamental del chamanismo es que todo es uno, está vivo y tiene espíritu. De hecho, era una realidad a la que se podía acceder de diferentes formas. Y al igual que Stan, llegué a la conclusión de que es ontológicamente real. Es hermoso ver la energía que las personas liberan en sí mismas. Es decir, solo estamos a la altura, no sé, cuán poco usamos de nuestro potencial en la vida cotidiana normal. Entonces, ver a la gente cobrar vida, incluyéndome a mí misma, y despertar simplemente es hermoso. Provocar cualquier cambio en la forma de ser en el mundo es tener acceso a esas profundas capas. Y una de las formas utilizadas por todas las tradiciones es el sonido. Esos momentos que pueden ser tan trágicos, tan alegres o tan estáticos que residen en el colectivo, residen en el inconsciente colectivo, vuelven a vivir a través de nosotros en esos estados no ordinarios. La práctica de trabajar con los tránsitos para comprenderlos a través de un lente astrológico puede proporcionar un mapa para ver cada una de esas experiencias a través de la historia y luego cómo influye en nuestra propia experiencia personal. Un nuevo concepto, un nuevo paradigma desde cero. ¿Qué es el universo? ¿Quiénes somos y hacia dónde vamos? Para mí esas son las 3 preguntas clave. Y esencialmente tiene que haber una respuesta integrada e integral. Si no la encontramos, entonces es culpa nuestra porque el universo no funciona en pequeños pedazos, funciona como un todo. No es como un efecto secundario de las drogas. Como se podría decir, tienen esas experiencias religiosas, porque la dimensión espiritual es la dimensión central. Es la dimensión central. No es un complemento que se pueda tomar o dejar, y eso lo cambia todo. Las personas que realizan un trabajo sistemático responsable con estos poderosos métodos experienciales, desde alguna práctica espiritual intensa hasta psicodélicos, tienden a desarrollar de forma independiente un cierto tipo de cosmovisión que comparten. Es la idea de Buckminster Fuller. Estamos en una nave espacial. Todos estamos juntos en esto y lo que algunos de nosotros hagamos influirá en los demás. No hay forma de aislarnos. He visto esa poderosa transformación que ocurre en los individuos. Ahora, si esto es posible a gran escala y si tenemos suficiente tiempo, esa es una historia diferente.